Hola, bienvenidos a la unidad número 5 sobre propuesta de valor. Mi nombre es Hernando Trinidad y vamos a entrar a conocer un poco sobre el concepto de Jobs to be done. Te preguntarás, ¿Jobs to be done? ¿Qué significa? Son tareas, problemas o necesidades que un cliente normalmente necesita resolver. Vamos a entrar poco a poco en este concepto que cambia diametralmente en la forma en cómo vemos a nuestros clientes. Los entendemos como que nuestro cliente entra en una transacción de un producto, un servicio, una forma de adquirirlo y una forma de usarlo. Jobs to be done profundiza aún más en este proceso, permitiendo a las organizaciones tomar mejores decisiones a la hora de lanzar productos o mejorar las ofertas que ya tenemos. Como tratamos en el punto anterior, entender una dinámica en donde los clientes consumen productos a través de un ejercicio transaccional es una versión bastante simple del proceso comercial. Cuando hablamos de Jobs to be done, estamos entendiendo que los consumidores no solo consumen productos, sino que buscan contratar los productos o servicios que de alguna u otra forma ellos no pueden desarrollar. De esta forma, cuando hablamos de procesos de contratación, las personas están buscando un trabajo que alguien pueda suplir por ellos para poder satisfacer una necesidad en su proceso actual de vida, ya sea el consumo de un producto de alimento, una tarea en específico en el hogar, el desarrollo de una actividad comercial, entre otras. En el transcurso de esta unidad, vamos a ver poco a poco cómo el concepto de Jobs to be done puede ser ejemplificado y cómo el concepto de trabajo, que es la traducción al español de Jobs to be done, puede ser mejor vista en el transcurso de esta unidad. Antes de adentrarnos en el concepto de Jobs to be done, es importante entender cuál es el origen de este concepto. El término Jobs to be done empieza a ser popularizado a nivel internacional por Clayton Christensen en un artículo en la revista Harvard Business Review donde empieza a profundizar sobre este concepto. Christensen plantea que el 75 y 85% de los productos o servicios que se lanzan al mercado fallan. La razón por la cual esto pasa es que los productos no resuelven un job o un trabajo que los clientes están dispuestos a pagar por ello. Ahí empieza un poco la ecuación entre cuál es el equilibrio entre el producto o servicio que saco al mercado y las verdaderas necesidades que el cliente tiene por este producto. Si entendemos el proceso comercial como una interacción de dos puntos, donde tenemos un punto A en donde las necesidades del cliente están claras y determinadas y está dispuesto a hacer algo para cambiar ese estatus de esa unidad, Jobs to be done entra a profundizar sobre la oportunidad de cómo puedo contratar ese trabajo para, a través de la propuesta de valor de ese trabajo, convertir esa oportunidad en una necesidad satisfecha. Como vemos en la imagen, ¿cuál sería el job en este caso? Estamos viendo un taladro y una persona haciendo un hueco en una pared. ¿Cuál es el job que estamos resolviendo en este caso? Te invito en el foro a compartir tus respuestas con otros compañeros mientras avanzamos en el desarrollo de esta unidad. Como vimos en el ejemplo, tenemos la imagen de una persona haciendo un hueco con un taladro. ¿Cuál es el job? ¿Comprar un taladro o hacer un hueco? Vamos a entrar poco a poco en este ejemplo para mejor entender el concepto de Jobs to be done. En la siguiente gráfica vemos tres tipos distintos. Una persona haciendo un hueco con un taladro, un tipo de pegante de no más clavos y una superficie adhesiva que reemplaza el clavo. En este caso, la conversación se vuelve todavía mucho más confusa. ¿Cuál es el trabajo que realmente estoy buscando resolver? Lo importante en este ejemplo es entender que el job que el cliente busca resolver dependerá de diferentes factores. Factores emocionales, factores circunstanciales, factores que dependen de alguna u otra forma del momento o la situación en la que esté el usuario. Vamos a entrar a profundizar más en este concepto, porque no basta con identificar cuál es el job, que en este caso es hacer un hueco. Hay que entender cuáles fueron las características o condiciones que permitieron que ese usuario tuviera claro ese trabajo
para que luego que nosotros como organización podamos determinar cuál es el tipo de solución que mejor podemos plantearle. En el ejemplo, podemos ser una empresa que suministra brocas, podemos ser una empresa que suministra pegantes instantáneos o podemos ser una empresa que puede suministrar elementos de fácil uso para colgar un cuadro. Antes de avanzar en el transcurso de esta unidad, te invitamos a responder una pregunta. ¿Qué tipo de trabajo responde tu organización? No es muy recurrente hacernos esta pregunta. Normalmente nos preguntan qué tipo de producto o servicio estoy desarrollando, pero no cuál es el trabajo que resuelves. Te invito a que puedas compartir los resultados en el foro con el resto de los participantes mientras ahondamos en este concepto en el desarrollo de esta unidad. Volviendo al caso del ejemplo de hacer un hueco con un taladro, podemos identificar que el job tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión funcional, que en efecto es hacer un hueco. Tiene una dimensión emocional, que dependiendo del usuario puede ser autosuficiencia, capacidad de ejecución o simplemente tener la oportunidad de desarrollar algo por sí mismo. En el ámbito social hablamos de autonomía. Cuando juntamos estos tres factores, el job que resuelve el taladro dependerá mucho del tipo de cliente al que queramos llegarle. Y eso también nos permite poder diseñar mejores campañas de mercadeo, diseñar propuestas de valor o incluso funcionalidades del mismo elemento. En el caso del ejemplo que vemos en la presentación, es un taladro no solo pequeño, sino un taladro inalámbrico, que no necesita mayor sofisticación y que para el caso que vemos en el ejemplo es un obrero en un campo que necesita hacer una tarea de manera eficiente, rápida, en entornos donde normalmente no tiene conexión eléctrica. Toda esta información recopilada permite mejor diseñar productos, mejor diseñar ofertas, para que a la hora de que mi cliente quiera tomar una decisión versus un producto A o un producto B, el entender mejor el trabajo que él está buscando resolver nos permite ganar en esta carrera por alcanzar mejores clientes. Ahora bien, cerrando esta unidad, entendamos el paso a paso de cómo construir un Just to be Done. Como lo hemos visto en el desarrollo de esta unidad, es importante entender las condiciones y características del trabajo que el cliente está buscando resolver. Ahondar en estas problemáticas y ahondar en estas características es un trabajo de campo. Y para eso, el contar con varias personas, como fue el desarrollo de la unidad anterior, nos permite desarrollar mejores procesos de aproximación. Entre tanto, encuentro la información, al igual que en el buyer persona, no es suficiente quedarnos con la información que tenemos al interior de la organización, sino que hay que ahondar a través de ejercicios de entrevistas, interacción con usuario, A/B testing o cualquier otro tipo de metodología que nos permita interactuar y recopilar información lo más real posible para tomar mejores decisiones. Por último, entramos a un proceso de definir esos trabajos desde el punto de vista metodológico para finalmente filtrar aquellos trabajos en los que las organizaciones pueden hacer mayor fit y podamos resolver el job que el cliente está dispuesto a contratar con nosotros. Uno de los puntos importantes a la hora de desarrollar un Just to be Done es entender en qué etapa está mi producto. Si mi producto está en el inicio de la curva de innovación o está en el proceso cúlmine, en donde difícilmente puedo hacer ajustes. Para ello, tomamos nuestro cliente actual y lo categorizamos en dos dimensiones. Lo puedo caracterizar en una dimensión en donde el cliente está buscando de una manera natural resolver ese job, o puedo profundizar en una nueva forma en la que el cliente está buscando resolver este caso. De la misma forma, lo puedo configurar con clientes nuevos, es decir, con clientes a los cuales quiero llegar. Para luego, como vemos en la tabla, podemos completar la información desde el punto de vista metodológico, el tipo de verbo, el tipo de objeto, la información congruente que nos permita llegar a una definición mucho más clara del job que quiero resolver. Por último, para hacer un proceso de priorización es importante identificar en qué segmento este job que estoy buscando resolver está sobreatendido, atendido o la demanda es neutral.